Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar de la electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta de muchas formas, por ejemplo en los rayos, en la estática, en la inducción electromagnética o en el flujo de la corriente eléctrica. En la industria la electricidad es muy importante porque aporta a la productividad, nos aporta entretenimiento, es muy usado en la tecnología y por diferentes motivos. Tipos de la electricidad. En este caso, el movimiento de los electrones es la corriente eléctrica. La corriente puede ser continua o alterna. Por ejemplo, la corriente continua, los electrones se mueven en una sola dirección. Por ejemplo, la electricidad de una pila solamente se direcciona en tanto positivo o negativo. Tenemos otro tipo de corriente alterna en el cual los electrones se mueven en ambas direcciones, tanto positivos como negativos, en un tiempo dado, en el cual ya aparece la frecuencia. En este caso, en algunos países es 60 Hz y en otros 50 Hz. También es importante hablar de la electricidad estática. Es la que se adquiere en algunos objetos al flotarlos. Por ejemplo, frotamos con el peine, generamos un cierto movimiento y producimos electricidad estática. La intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de cargas que se pasa a través de un cierto conductor en un tiempo determinado. Las unidades que se dan pueden ser en amperios, miliamperios o microamperios, que matemáticamente va a ser la intensidad de corriente, va a ser igual a la carga sobre el tiempo. Para generar corriente eléctrica podemos utilizar pilas, acumuladores, baterías. En este caso podemos usar también un imán, una bobina en este caso, que es material conductor. Como el imán tiene positivo o negativo, oscilamos, generamos movimiento, tenemos magnetismo más movimiento, vamos a producir una corriente eléctrica. En este caso, como este es un conductor, en este caso se va a generar una corriente eléctrica. También se genera, en este caso, a través de paneles solares, energía limpia, la corriente eléctrica. La corriente continua es constante, no varía en el tiempo. En este caso puede ser positivo o en este caso negativo. Sin embargo, la corriente alterna es diferente, ya oscila en este caso de positivo a negativo. Por ejemplo, si el voltaje es 110 voltios positivo y también va a oscilar en un tiempo dado en menos 110 voltios. En este caso va a haber una alternancia. Conductores y aislantes. Los conductores son materiales a través de los cuales la corriente eléctrica viaja con facilidad, es decir, permiten la fácil circulación de los electrones. Por ejemplo, el cobre es un material conductor muy usado en la industria, a su vez también aluminio, pero hay materiales de mayor conductividad como es el oro y la plata, pero por altos costos del material se usan el cobre y en este caso también el aluminio. También tenemos materiales aislantes, como por ejemplo vemos en la figura, tenemos el conductor de un cierto material mineral en este caso, también tenemos el aislante. El aislante son aquellos materiales que impiden el paso de la electricidad, que pueden ser el plástico, el vidrio, la madera, la goma, etc. Los materiales conductores son específicamente de metal porque los metales son muy buenos conductores de la electricidad, algunos más que otros. Sin embargo, también hay materiales que limitan o impiden el paso de la corriente eléctrica, por ejemplo la madera, los plásticos, el vidrio, etc. Los circuitos eléctricos conducen la corriente eléctrica, en este caso, y está compuesto con varios componentes principales, que son un generador, conductores, que son los cables de un cierto material, los aparatos, que son los receptores de carga, que puede ser una bombilla, una lámpara, interruptores que abren y cierran el circuito. Acá tenemos un ejemplo claro de un circuito eléctrico que dice que es un conjunto de elementos conectados entre sí, por lo que circula una corriente eléctrica, con el fin de realizar un trabajo.
Por ejemplo, el trabajo podría ser activar un motor, puede encender unas bombillas, etc. En este caso tenemos una fuente de corriente eléctrica que es una pila, que de positivo a negativo. Tenemos un interruptor, una bombilla y un motor eléctrico. Y también tenemos para proteger el circuito un fusible, ¿no? En este caso, todos estos componentes básicos conforman un circuito eléctrico, ¿no? Uso de la corriente eléctrica en la industria, en nuestros hogares, etc. Por ejemplo, la corriente eléctrica se utiliza para generar luz, imagen, sonido, calor, movimiento, también en las comunicaciones, etc., ¿no? Por eso es muy importante conocer un poco de la energía eléctrica porque nos aporta bastante en la industria.